¿Que es posible? Es posible. ¿Que genera mucho estrés? Genera mucho estrés. ¿Que se puede buscar, yo no sé ni si llamarlo equilibrio, porque yo creo que el equilibrio no existe, una forma de convivencia de trabajo y familia? Se puede. ¿Cómo se hace? Pues yo he ido haciéndolo de distintas maneras, ¿no? O sea, yo creo que una cosa que a mí me ayudó mucho al principio, que lo que digo, no todo es blanco-negro, ¿no? Pero el establecer una serie de límites. Yo creo que una de las claves es delimitar bien los espacios, o sea, delimitar todo física y temporalmente. Hola, soy Úrsula Campos, autora del libro Hay una plaza para ti y creadora del programa de alto rendimiento para opositores. Para aprobar tu oposición no solo necesitas estudiar, y aquí hablaremos de todo lo que te preocupa. Productividad, gestión del tiempo, técnicas de estudio, motivación y claves para aprobar tus oposiciones. Sube el volumen que comenzamos. Hoy tenemos en el podcast a una súper invitada, Belén Canalejo, conocida como Va la Moda, es emprendedora, madre de 4 hijos y una soñadora pero con los pies en el suelo. Comenzó en su blog y su canal de YouTube en 2009. Es toda una pionera en el mundo online, amante de la moda y del estilo de vida y creadora del método, un planificador para organizarse en el día a día. Belén, bienvenida, qué ilusión más grande tenerte por aquí. Hola Úrsula, el placer es mío, me hace mucha ilusión hablar con personas como tú, con esas ganas, ilusión, ese emprendimiento y ojalá pues que entre las dos podamos inspirar a quien nos escuche pues a tomar acción. Qué bien, qué importante, ¿verdad? Tomar acción y no quedarse como en esa intención o en esos sueños. Por eso decía un poco lo de los pies en la tierra, porque tú eres una persona que dice que los sueños se cumplen, pero se cumplen haciendo, ¿no? Eso es, siempre esa es una de mis máximas, que los sueños se hacen realidad haciendo, porque muchas veces pues nos podemos quedar en esa ensoñación o en ese mundo ideal, ¿no? que nos imaginamos de eso que todavía no hemos conseguido. Lo que es más difícil es bajarlo a tierra, ¿no? Es decir, cuál es ese primer paso que tengo que dar para llegar a esa cima, ¿no? Porque al final es como una serie de escaleritas que tienes que ir subiendo y yo creo que la importancia al final está en ver ese primer paso, ¿no? O sea, ese primer peldaño y en tomárnoslo como que eso es como parte, o sea, ese es el camino, ¿no? El ir del peldaño a peldaño y no tanto solo mirando hacia arriba, sino mirando en lo inmediato, ¿no? Es que estamos tan acostumbrados a la inmediatez, al clic y ya tener todo, que en un día Amazon nos trae cualquier cosa, ¿no? Que Exacto. esos sueños que cuestan un poco más, pues a veces nos frustran. Y de eso sabemos mucho en las oposiciones, porque tenemos que ir paso a paso y peldaño a peldaño. Así que creo que tenemos dos mundos muy, muy parecidos y creo que sí que nos vamos a entender perfectamente. Está claro, desde luego que sé que eres una persona que ha sacado hasta 2 oposiciones, ha sacado, Uh-huh. ¿no? Que tiene un mérito impresionante. A mí siempre me ha parecido dificilísimo lo de las oposiciones porque tienes que desarrollar el músculo de un montón de cosas, ¿no? O sea, de la constancia, del saber, digamos, el aplazar la recompensa, el sacrificio, pues la disciplina, es decir, o sea, ese ejercicio, ¿no? de hacer oposiciones debería ser un ejercicio en la vida para todos, ¿no? Porque creo que uno se puede llevar tantas cosas de intentar algo así, ¿no? Lo consigas o no, hombre, si lo consigues pues ya mucho mejor, ¿no? Pero ya solo lo que uno puede aprender en ese proceso creo que es maravilloso. Así es, ¿no, Belén? Y eso es lo que yo comparto y lo que yo trato de compartir con mi comunidad, ¿no? Y con la escuela yo opositora. Al final se trata de una experiencia que puedes sacar muchas herramientas y puedes vivirlo como una frustración o como un aprendizaje, ¿no? Y eso es lo que se trata, de que la plaza sea el principio de otro nuevo sueño. Ajá, exactamente. Me parece una forma bonita de verlo porque, o sea, al final, sí, yo estos días además estoy pensando mucho sobre ese tema, ¿no? Sobre ver esos sueños como algo final a lo que uno llega o verlo todo como un proceso, ¿no? Porque yo creo que al final, si estás solo poniendo el punto de mira en ese final, ¿no? En conseguir esa plaza, en conseguir ese sueño, ese puesto de trabajo, es muy cansado, ¿no? Porque estás todo mirando como hacia algo arriba. Entonces yo creo que es muy importante marcarse hitos a medio camino, ¿no? Como que nos motiven. Yo entiendo que, por ejemplo, alguien que estudia una oposición, pues tienes que tener en el camino, antes de alcanzar esa plaza, ¿no? Como unos hitos de recompensa o de satisfacción
importante y marcártelos como tales, ¿no? No esperar, porque si no es muy duro, ¿no? Estar tantos años esperando a conseguir eso, ¿no? Entonces, o sea, la resiliencia, o sea, también no es fácil, ¿no? O sea, uno tiene que alimentar la ilusión, alimentar la fuerza, mantener la energía, ¿no? Entonces uno no puede solo tener una recompensa al final, ¿no? O sea, uno tiene que pensar qué otras maneras, qué otras cosas son alicientes para mí, hasta en el día a día. Yo, por ejemplo, hoy, esta mañana, he hecho un ejercicio, hago el diario, ¿no? Escribo el diario, y es que me he puesto una pregunta que os la voy a leer tal cual, ¿no? ¿Cómo podría hacer para que mi trabajo, ¿no? Hoy, o sea, hacer de mi trabajo algo que fuera divertido hoy, ¿no? Es decir, yo sé que hoy tengo que trabajar, o sea, tengo muchas cosas que trabajar. ¿Cómo puedo hacer de eso que ya está ahí sobre la mesa algo que me divierta, o sea, algo que le encuentre, ¿no? Como un punto que no sea solo pensar, oh, tengo todo este trabajo, ¿no? O tengo todos estos temas para estudiar, o tengo todo esto. ¿Cómo le puedo dar la vuelta? Porque afortunadamente en la vida a las cosas se le puede dar la vuelta, ¿no? Uno tiene siempre una doble mirada, ¿no? La vida tiene siempre dos caras. Entonces, a veces el truco está simplemente en cómo miro, ¿no? O sea, le estoy mirando por esta cara, la cara de, ¿no? Del trabajo duro, de las horas que tengo que estudiar, de la tal, o la puedo mirar como, wow, o sea, voy a aprender esto, voy a ser capaz de esto, se me va a ocurrir además hacer un esquema de esta otra manera, o sea, entonces el mirar a la realidad, ¿con qué mirada? Para que esa mirada sea la que te dé fuerza para cada día, ¿no? Y ir tirando para adelante. Qué bueno, me lo he apuntado, hacer mi trabajo más divertido, ¿no? Y las oposiciones también pueden hacerse divertidas. Yo también en mi libro les invito a eso, ¿no? A que hagan magia y se diviertan. Pues habrá días más duros y otros más complicados, pero siempre poder ver ese otro lado. Bueno, solo escucharte ya me doy cuenta que tenía razón porque me había preparado una pregunta que era, eres una gran inspiración, Belén, llevo muchos años viéndote en la pantalla y ahora estás en Los Ángeles. O sea, que Bueno, estás muy lejos. ¿Cómo es vuestra vida allí? estoy muy lejos, pues Los Ángeles era otro de esos sueños que yo tenía en mi cabeza, ¿no? Desde hacía muchísimo tiempo y que en un momento dado se materializó. Y ahí lo que quiero decir es que cuando se materializó no fue en el momento en el que yo había pensado, ¿no? O que venía trabajando, sino que al final la vida también a veces no te da eso que tú anhelas en el momento que tú quieres. Porque ahí es donde fallamos en nuestro pronóstico, ¿no? Porque a veces pensamos que las cosas, todo puede estar bajo nuestro control, ¿no? Y que al final tenemos el control de cuándo, cómo, qué. Y no, o sea, yo creo que a mí la vida me ha enseñado muchas veces pues que no uno tiene siempre el control, sino que la vida te va marcando los pasos, ¿no? Y hay que dejarse un poquito llevar, vivir un poquito más relajado. Entonces, Los Ángeles era un sueño que yo a principio lo tenía puesto para el 2017, ¿verdad? Pero bueno, ahí vino mi enfermedad en el 2016 y tuve que reconducir y al final ha pasado un montón de años después, pero ha terminado pasando, ¿no? Entonces yo creo que al final hay que ser paciente y ahora pues eso, pues estamos viviendo aquí en Los Ángeles, estamos muy contentos, era un sueño pues hecho realidad, el año pasado fue un año más difícil, de muchas novedades, de muchas cosas nuevas y este año pues ya nos vamos encontrando un poquito más asentados, con otra mirada a las cosas, ¿no? Menos, digamos, el año pasado una mirada un poco pues expectante, ¿no? De sorpresa, de esto qué es, esto cómo se hace, esto, ¿no? Un poco de demasiado cambio y este año yo creo que ya lo hemos asimilado un poquito mejor y vamos un poquito más tranquilos, sí. ¿Y el inglés cómo lo lleváis, Belén? Yo sé que tú has Pues estado, ¿no? sí, Viviendo. a ver, el inglés, o sea, yo he vivido aquí 7 años antes y me manejo en inglés. Lo que pasa que puedo mejorar muchísimo más. O sea, no tengo un nivel buenísimo de inglés. De hecho, pues a veces me fastidia, ¿no? Porque veo que estoy todavía a un nivel que podría ser mucho mejor y que eso facilitaría mi forma de relacionarme con gente de aquí, ¿no? Porque al final me relaciono con mucha gente que habla español y me cuesta más relacionarme con gente americana, pues porque tengo esa barrera del idioma. Eso me pasa a mis hijos, o sea, vamos, no ha sido ningún problema, porque al principio, los primeros meses, pues igual sí que les costó un poco, pero es que tengo ahora mis hijos que se entienden perfectamente, además ellos se han hecho amigos, bueno, hay uno que se ha hecho un amigo que habla español, que es muy amigo suyo, pero bueno, tiene otros muchos amigos americanos, pero los demás, todo amigos americanos, y claro, hablan el inglés que es una gozada, o sea, lo hablan, lo escriben, leen, o sea, yo como les obligo mucho, o sea, les obligo en el buen sentido a leer, porque mis hijos han sido siempre muy lectores y el año pasado pues dimos el cambio a leer de español a leer en inglés, que obviamente también es un paso porque no es fácil, ¿no? Pero les invito siempre mucho a que lean en inglés como forma para ir mejorando, ¿no? Porque el audio ya lo tienen en clase, ven las películas, ya las llevan viendo desde hace años en inglés
Entonces, esa parte de la escritura. Y curiosamente tengo uno de mis hijos, o sea, escribe, es un niño que lee un montón y escribe en inglés que de verdad, o sea, dices, no me puedo creer que hace un año este niño o sea, que sabía 4 cosas en inglés, o sea, tiene un nivel de escritura, pero te digo que al nivel americano superior, o sea, es que de verdad, o sea, el profesor de literatura, o sea, le ha dicho que, o sea, que si le gusta la escritura, que obviamente yo sé que a mi hijo le encanta, es que le encanta, él quiere ser escritor, lo lleva diciendo mucho ¡Oh, qué tiempo, guay! y le dice que es que, o sea, que tiene un talento para la escritura, o sea, y lo tiene. Entonces, a mí lo que me maravilla es cómo puede este hijo mío con 11 años escribir así el inglés. O sea, y yo a veces lo leo y digo, wow, pero ¿cómo puede escribir así? O sea, es realmente fascinante, ¿no? Entonces, uno a veces cuando veo yo que a muchas familias les pasa, ¿no? Cuando están pensando en irse al extranjero a vivir, que uno de los grandes dudas es si los niños, ¿no? Que si se adaptarán bien, que si se podrán, ¿no? Pues hacer el idioma, hacer todo. Y yo creo que de todo lo que hemos hecho, lo más fácil ha sido los niños. O sea, no son el problema. O sea, búscate otra excusa o otra preocupación, pero no te preocupes por tus hijos porque de verdad ellos no lo van a sufrir. O sea, ellos se van a adaptar. O sea, que sí que van a pasar unos días un poco peores al principio, pues sí, obviamente el cambio al principio es. Pero luego, o sea, ellos están aquí felices. Qué bien. Me imagino que el traslado, cambiarte a un país, una cultura distinta, ya el idioma, bueno, vemos que se ha superado bien. ¿Cómo se gestiona ese estrés que generan estas situaciones tan importantes que puede parecerse un poco a ese estrés pues, de llegar al examen? Porque al final cuando uno está opositando también cambia un poco de vida y Ajá. te metes a estudiar mucho más tiempo del que a lo mejor estabas anteriormente. ¿Cómo gestionas tú estas situaciones de estrés? Bueno, a ver, yo el año pasado viví una situación de estrés muy gorda, ¿eh? O sea, el año pasado, cuando yo vine aquí, vine con una imagen de Los Ángeles, que era la imagen que me había dejado yo hacía, pues eso, 15 años, ¿no? Entonces, tengo que decir que el año pasado fue un año para mí que yo clasificaría como un año de total supervivencia. O sea, yo creo que iba totalmente sobrecargada de cosas, todo era demasiado novedoso, muchos impactos nuevos, cambios muy radicales de rutina, de tener ayuda en casa pasamos a no tener ayuda en casa, de no tener que cocinar a pasar a tener que cocinar desayuno, comida, cena, de no usar apenas el coche a estar todo el día en el coche, de intentar entender un sistema nuevo. Entonces, la realidad es que yo el año pasado viví un año difícil. O sea, creo que en la vida hay momentos en los que no es fácil gestionar todos los cambios y que es normal, porque uno cuando busca un cambio, cuando está en mitad de un cambio, o sea, está en mitad de una vorágine de impactos, de emociones, de cosas que las tienes que asimilar, o sea, sería rarísimo, ¿no? Un cambio que lo asimilaras, o sea, todo es que es imposible, ¿no? Entonces, todo tiene su proceso. Y yo el año pasado viví mi proceso, o sea, fue un proceso complicado, o sea, intenté agarrarme a las cosas que me dan centro. Es verdad que a mí me ayuda mucho mi método siempre me ha ayudado mucho porque es como es lo que me da la tranquilidad, ¿no? El tener ahí las cosas y voy pasito a pasito haciéndome las cosas despacito, ¿no? Pero aun teniendo una herramienta como el método, que ya veo que tú también la tienes, eso no te quita que en la vida, ¿no? O sea, haya momentos donde se te viene un poco encima las cosas, ¿no? O sea, hay momentos en los que, wow, o sea, miras y dices, wow, la que tengo ahora mismo encima es insano, ¿no? O sea, es como, es un follón. Entonces, yo la verdad que el año pasado lo pasé, o sea, lo pasé. Disfruté muchísimo, o sea, tuve momentos buenísimos, o sea, yo creo que el año pasado fue una mezcla perfecta entre cosas duras y cosas buenas, o sea, a partes iguales. Entonces, disfruté mucho de las cosas, pero al mismo tiempo la parte de estar sobresaturada, digamos que la he ido pasando, o sea, la he ido pasando, o sea, no, a veces ese dolor, ¿no? O ese sufrimiento o ese malestar, hay que pasarlo. O sea, tampoco puedes ni quitártelo de encima y decir, no, pues esto voy a hacer como que no existe o voy a taparlo todos los días y sustituirlo por otro tipo de pensamiento, sino que al final es, ok, o sea, esto es la situación que tengo, o sea, sé que esto va a pasar, o sea, no se va a alargar el tiempo, en mi vida no va a estar siempre viviendo con esta cantidad de impactos, con esta cantidad de cosas nuevas a las que toque adaptarme, no con tantos carros nuevos a los que me toque subir, sino que de momento esto es lo que hay, o sea, cógelo como puedas, cógelo y tienes que saber que eso, aunque a veces te parezca mentira,
va a pasar, ¿no? Y vas a estar en otro momento en el que todo eso lo vas a ver con tranquilidad, lo vas a ver con objetividad, lo vas a ver con perspectiva, con todos los aprendizajes que eso te ha dado, ¿no? Entonces lo vas a ver con otra mirada. Pero en cuanto estás ahí en el follón, o sea, yo creo que hay que pasarlo, o sea, hay que pasarlo y ya. Y no hay trucos, ¿no? No hay trucos que valgan. Hay muchos trucos. Y compaginar la familia con el trabajo, ¿cómo se consigue ese equilibrio? Que muchas opositoras que también, hay algunas que encima de trabajar, o sea, que tienen familia y además de opositar, trabajan. Otras que solo trabajan y, o sea, que solo opositan y familia, que ya es mucho. ¿Cómo se compagina y se consigue ese equilibrio? Porque tú tienes 4 hijos que, bueno, ya van teniendo una edad, pero todavía son pequeños. Sí, a ver, yo creo que el compatibilizar la maternidad con la vida profesional ha sido siempre para mí uno de mis objetivos, digamos, una de mis batallas, entre comillas, ¿no? Con las que he lidiado. O sea, es así el pan nuestro de cada día para mí desde que tuve a mi primera hija, ¿no? Porque yo siempre he sido una mujer trabajadora, llevo toda mi vida trabajando, no sé lo que es una baja maternal como la puede conocer otra persona, porque entre otras cosas he sido siempre autónoma. Y entonces digamos que tengo mucha experiencia, porque llevo 14 años, que es la edad de mi hija mayor, trabajando y siendo madre, ¿eh? Entonces, ¿qué es posible? Es posible. ¿Que genera mucho estrés? Genera mucho estrés. ¿Que se puede buscar, yo no sé ni si llamarlo equilibrio, porque yo creo que el equilibrio no existe, una forma de convivencia de trabajo y familia? Se puede. ¿Cómo se hace? Pues yo he ido haciéndolo de distintas maneras, ¿no? O sea, yo creo que una cosa que a mí me ayudó mucho al principio, que lo que digo, no todo es blanco-negro, ¿no? Pero el establecer una serie de límites. Yo creo que una de las claves es delimitar bien los espacios, o sea, delimitar todo física y temporalmente, ¿no? Es decir, yo desde que mis hijos eran pequeños, que además yo los tuve en casa a todos hasta que empezaron el colegio, o sea, nunca fue una guardería ni nada, hasta los 3 años estaban en casa. Yo me acuerdo de siempre hacerles entender desde pequeños que ese espacio donde estaba mamá, que antes era una terraza cubierta, era mi espacio de trabajo y que cuando mamá estaba ahí sentada ellos no podían entrar. Luego se infringía a veces la norma, ¿no? Cuando yo quería o salía y tal, pero procuré entenderles, ¿no? O sea, explicarles eso, ¿no? El establecimiento de límites, de que mamá está en casa, qué suerte, puedo salir, puedo comunicar contigo, pero hay que respetar ese espacio, ¿no? Esa es una de las formas que lo he hecho y luego en mi día a día, con mis ups and downs, ¿vale? Porque he tenido mis momentos en los que lo he sabido llevar muy bien y otros momentos en los que, como me pasó el año pasado, que se me entremezclaban mucho las dos facetas, dividiendo muy bien mi jornada. O sea, mi jornada está clarísimamente aquí en el método, ¿no? La parte, digamos, que es como parte de arriba profesional y la parte de abajo personal, ¿no? Entonces, esa división yo la tengo como metida en la cabeza, como sé que las mañanas, hasta que busco a mis hijos al colegio, es mi parte profesional, ¿no? Principalmente profesional. Y sé que la parte por la tarde es todo lo personal. Entonces, cosa que me viene a la cabeza durante mi tiempo profesional, yo lo apunto. O sea, lo apunto para dejarlo ahí. Siempre lo apunto, ¿no? Porque si no, se convierte como en un martilleo constante en la cabeza, ¿no? Entonces, procuro ser muy estricta, o sea, hay que ser muy estricta con una misma, ¿eh? Requiere de muchísima fuerza y de autocontrol de decir, o sea, me apetece no, porque no te apetece, pero es que tengo que llamar yo qué sé, al médico, tengo que ir a comprar a mi hijo unas zapatillas, que no es el momento, vuelve al centro, ¿no? Es ese volver al centro todo el rato en la vida, ¿no? Porque yo creo que lo que tendemos es a vivir más desenfocadas, ¿no? O sea, cuando tenemos familia, tenemos hijos, tenemos oposiciones, tenemos tantos focos de atención que o nos ponemos en plan como muy sargento, en plan, este es el foco que le voy a dar a esto, y no voy a dejar que nada se entremezca, o si no, se convierte en un caos estresante, con una sensación de desorden interno, externo, de que no llegas, no puedes, se te quedan cosas a medias, te genera malestar, luego llegas con tus hijos, les pegas 4 gritos, luego te quedas mal, luego intentas sacar horas de trabajo cuando no, estás agotada, ya no procede, o sea, desorden. Entonces yo creo que, de verdad, yo lo que intento es lo que os digo, o sea, poner límites de la forma en la que pueda, como pueda, intentar no sentirme mal poniendo límites, porque lo que nos pasa, por lo que no ponemos límites, es porque pensamos que tenemos que estar 24/7 para nuestros hijos, ¿verdad? Que si no estamos 24/7 ya no somos como buenas madres, o sea, o como que no estamos priorizando la familia.
Y yo soy una persona que he priorizado siempre mucho la familia, o sea, para mí es prioritario, y me he tenido que convencer que prioritario no significa que siempre, siempre sea lo primero, siempre, siempre, sino que en conjunto es lo que es lo más importante, lo que tiene que prevalecer. Pero no cada día es como es lo más importante, voy a empezar a las 9 de la mañana comprando en Amazon unas zapatillas nuevas a mi hijo. No, o rellenando este email que ha mandado del colegio para que se vaya a una excursión. No, porque, o sea, está interfiriendo con este momento que es sagrado, que es de más profesional, ¿no? Qué buenísimo, porque ese sentimiento de sentirse mal lo tienen muchas opositoras, ¿no? Esa culpa de cuando están estudiando porque no están con sus hijos, cuando están con los hijos porque no están estudiando, ¿no? ¿Qué les dirías? Porque me Pues imagino... yo les diría, mira, yo les diría que ese sentimiento va a estar ahí siempre, ¿vale? Porque, o sea, yo llevo 14 años y aún sigo teniendo ese sentimiento, ¿no? Lo que tenemos que hacerle es como, o sea, no hacer un sentimiento tan absoluto, ¿sabes? Como decir, está bien, o sea, tú, hablarte contigo misma y decir, estás bien, está bien, o sea, tú ahora estás sintiendo que no estás siendo, pero estás siendo buena madre porque te estás cuidando a ti, estás trabajando con tu trabajo, traes a tu casa la manutención, vas a sentirte más realizada, más tranquila, luego vas a poder entonces atender mejor a tus hijos, o sea, porque cuando uno no cubre tampoco esa parte profesional y tiene esas ansias profesionales, acaba frustrada, y cuando una está frustrada y no estamos bien con nosotras mismas, acabamos contra los hijos, o sea, acabas como metiéndote en esto a la mínima saltas, los quieres meter en la cama cuanto antes porque ya no puedes verlos porque hay que se acuesten ya porque necesito ponerme a estudiar o necesito ponerme a trabajar, y es como que parece que vives, ¿no?, tu tarde para que tus hijos se metan en la cama y pues vas a tener vida, ¿no? Entonces, es un poco duro, ¿no?, pero es muchas veces así. Entonces yo creo que hay que vivir las cosas, yo intento vivir con un poquito más de calma. Hago muchos ejercicios de respiración también con estas cosas, ¿no? O sea, cuando veo ese pensamiento, oye, no estás cuidando, no estás esto, deberías tal, intento acallarme, o sea, me digo, vale, Belén, o sea, gracias por recordarme que sí, tal, pero ahora mismo es el momento que me he propuesto hacer esto, ¿vale? Y si no hago esto, luego me voy a sentir de esta manera. Entonces, agradezco que me lo recuerdes, pero voy a seguir haciendo esto, ¿no? Respirar, estar tranquila, ¿no? Son cosas que yo lo que os digo, yo lo intento practicar, no siempre, ni de lejos me sale, pero al menos contar con esas herramientas, ¿no? Porque yo a veces pienso, si no tuviera estas herramientas, si no tuviera el método, si no tuviera las herramientas de la respiración, si no hubiera leído tanto sobre maternidad, pues me imagino que todavía andaría peor. O sea, quiero pensar que sería todavía todo como mucho más caótico, más así, ¿no? Entonces, nunca se llega a ese nivel, ¿no?, de compatibilizarlo perfectamente todo. Pero bueno, llevarlo con la mayor calma dentro de las posibilidades de cada uno, ¿no? Y siendo muy realista y no frustrándose tanto, porque de verdad a veces nos frustramos, pero ¿qué quieres que hagamos? O sea, tenemos hijos, nuestros hijos son parte de nuestra vida, nos entran en el despacho, gritan, hay que atenderles, hay que darles de comer, o sea, pero es una elección que tú has hecho, o sea, nadie te la ha impuesto tampoco. Entonces, ser, ¿no?, un poco responsable y decir, vale, yo he decidido esto, voy a intentar convivir lo mejor posible, ¿no? Y adelante. Qué bueno. Cuentas que el método surgió porque la gente te preguntaba que cómo llegabas a todo y me gustaría que nos contases un poco también, primero, que si siempre has sido tan organizada y metódica o la vida te ha ido ayudando. Pues la verdad que siempre he sido muy organizada y muy metódica, entonces no puedo decir lo contrario, ni tengo una historia de estas que abundan tanto, ¿no? De, ay, tenía una vida horrible, y entonces era horror, y entonces un día me reconvertí, me convertía en esto y me cambió la vida, ¿no? Yo siempre digo, chica, a mí no me pasan esas cosas, o sea, no sé, siempre he sido una persona muy organizada, era una niña muy, muy disciplinada, muy estudiosa, pero siempre he sabido como pasármelo bien, disfrutar, o sea, era muy disciplinada y siempre tenía como mucho control de mi horario, ¿sabes? O sea, siempre tenía muy claro, pues hacía gimnasia, luego hacía esto, luego me iba a clase de no sé qué, o sea, y entonces siempre he vivido como con la cabeza muy compartimentada. ¿Hacías gimnasia rítmica? Sí, Es que yo siempre recuerdo que a mí me enseñó muchísimo de organización de horarios una compañera que hacía gimnasia rítmica y que entrenaba muchísimas horas por la tarde y entonces me decía y que aprovechaba los 5 minutos entre clase. Mientras los demás hacíamos el gamba, ella aprovechaba los 5 minutos porque eso le quitaba muchísimo trabajo por las tardes. pues Y se exactamente, pues fue yo hacía como tu amiga, exacto. Yo eso es lo que hacía, yo me metía en el colegio, o sea, teníamos como una biblioteca donde podíamos estudiar, pero como había 2 turnos de comer, bueno, después de comer, como que ya se había pasado el turno para entrar en la biblioteca y no me dejaban entrar, entonces yo me quedaba
para poder seguir trabajando y haciendo la tarea, me quedaba metida en los baños del colegio y encima de la taza, o sea, yo me acuerdo de estar ahí con los cuadernos haciendo la tarea y tal, pero por no estar en el patio, porque en el patio supuestamente tenía que estar para estar jugando, ¿no? No para estar ahí con la tarea. Entonces yo me metía y decía, bueno, no me han dejado entrar a la biblioteca, pero me meto tal, y me hacía la tarea sentada en el baño, o sea, me acuerdo perfectamente, claro, tenía 3 horas de gimnasia rítmica cada día, pues imagínate, ¿no? Pues al final uno con esas pequeñas cosas que te trae la vida, pues va aprendiendo a organizarse bien y a planificarse. Entonces, yo siempre he sido muy de mis horarios, siempre el factor tiempo lo he tenido muy metido en la cabeza y entonces yo creo que eso me ha ayudado a mantener ese orden, ¿no? Entonces, con el método, digamos que llegó un momento en el que fue como, a ver, yo esta forma que tengo de organizarme, yo creo que si la analizo bien, responde como a un 1, 2, 3. O sea, creo que sigo una serie como de patrones, ¿no? O sea, es un poco analizar el patrón de comportamiento. Yo lo que hice con el método fue ese, dije, a ver, yo me voy a analizar, o sea, ¿cómo hago para cuando me organice? Ah, pues suelo hacer esto, claro, y le pongo un tiempo, claro, y luego le pongo esto que es más importante que el otro, y luego tal no sé qué, y entonces así dio lugar a 12 técnicas que son las que implementé en el método, ¿no? Entonces, el método es ese planificador que recoge esas 12 técnicas mías para organizarme y planificarme y que, o sea, ayuda tanto si eres una persona organizada, pues yo soy una persona organizada, pero me ha ayudado mucho el tener esta estructura ya visual, ¿no? Como si no eres organizada, es una forma de decir, oye, ¿cómo empiezo yo aquí a organizarme y a ponerle orden a esto? Curiosamente, hay muchas opositoras que tienen el método, es de las cosas que más nos llamó la atención, lo digo porque es que nos llamó mucho la atención, desde el principio, la de gente opositora, ¿no? Que utiliza, que igual no lo, o sea, lo estamos más pensando, ¿no? Imagínate como para mujeres, pues, o profesionales que trabajan, que tienen vidas muy intensas y de repente te das cuenta, bueno, que es verdad que, oye, el trabajo, pues puede ser que en lugar de estar trabajando están estudiando, pero que al fin y al cabo es lo mismo, o sea, es una carga de trabajo y de tiempo brutal. Y entonces, curiosamente, mucho de nuestro perfil son mujeres opositoras. Yo ya he publicado un Reels sobre el cuaderno de los sueños que ya me llegó, ya lo he puesto en marcha y el primer sueño pues era, fíjate, te lo voy a enseñar así que aunque no nos vean, pero para que lo veas que me hace ilusión, porque estábamos hablando antes de mirar el camino, ¿no? Y oye, lo ilusionada que estaba yo preparando esta entrevista que me he hecho hasta mi primer ¡Qué planificación guay! de ¡Me sueños encanta! para planificarla. ¡Qué guay! Me encanta, Úrsula, qué bueno. Porque se trata un poco también de eso, ¿no? De los viajes y de las situaciones y de las oposiciones, poder vivirlo antes, durante y después, ¿no? Así Exacto, que, y exacto. disfrutarlo de esa manera. Así es. Pues te decía que he subido el Reels y me han escrito varias opositoras. Yo sigo el método. Así que Fíjate, te qué lo bueno corroboro es. que sí, que sí. Este método tiene 12 técnicas que, bueno, para mí son todas importantísimas, me encantan. La parte de balance, la parte de recompensas, es que todo encaja perfectamente para las oposiciones y bueno, pues la verdad es que es sorprendente cómo puede parecerse que en principio no estaba pensado para eso, ¿no? Ajá. Y al final pues encaja muchísimo con con las oposiciones. Y mira, he abierto esta mañana y el agradecimiento del día del 1 de diciembre de 2020 que abracé a mi abuela. Y, Fíjate, qué bonito. y fue uno de los últimos abrazos Ay, porque murió fíjate, esa semana y no recordaba haberlo anotado en el agradecimiento del fíjate. día. ¿Qué pasa? Es que eso es muy bonito también a veces volver sobre esos agradecimientos, dices, es como un poco que te hace un diario, ¿no? Como dices, wow, esto pasó, fíjate que ese día no tomé en cuenta esto, ¿no? Tú misma es como un autoconocimiento, ¿no? De las Ha, cosas que para ti son importantes. ha sido súper emocionante leerlo y Qué bonito. recordarlo, ¿no? Si tuvieras que quedarte con 3 herramientas de estas 12 para comentarlas ahora rápidamente, ¿con cuál te quedarías? Pues yo me quedaría con el tema del manejo del tiempo, ¿no? O sea, te voy a decir por si tengo aquí el, el sistema de asignar tiempos con la técnica 6. Yo creo que la técnica 6 es, creo que la técnica 6, ¿no? Que se llama asignar tiempos, creo que es una de las más importantes porque creo que ahí es lo que nos pasa, es que se nos va un poco el tiempo y que yo creo que uno de los problemas que tenemos, ¿no? Es el no saber manejar bien el tiempo y que el tiempo acaba haciéndose el dueño, ¿no? Digamos, de nuestros días.
Entonces, con esa herramienta uno hace dos cosas. Por una parte, ser consciente, ¿no?, del tiempo que le llevan las tareas, ¿vale? Ese es un punto muy importante porque no podemos... Es como cuando uno es consciente de si se está poniendo nervioso, si no está nervioso, de cómo se encuentra con uno mismo, ¿no? Esa misma conciencia, ¿no?, de uno mismo, lo mismo con el tiempo, ¿no? Es decir, ¿cuánto voy a dedicar hoy, ¿no?, a grabar este podcast? ¿Cuánto voy a dedicar hoy a subir un post? ¿Cuándo voy a dedicar hoy a esta lección número tal, ¿no?, o este material que tengo que estudiar, ¿no? Simplemente el reconocer un tiempo te pone en otra relación. Dices, vale, o sea, puedo contar con que esto me va a llevar esto, ¿no? Entonces ya voy con ese objetivo, ¿no?, que le he puesto. Entonces voy caminando con un norte, ¿vale? Y por otra parte, el tema de los tiempos ya en el día, lo que es el día completo, ¿no?, nuestras 24 horas de día, en una visión un poquito más amplia, ¿no?, que en lo inmediato, te ayuda a tener un cierto equilibrio. Es decir, vale, a la mañana voy a estudiar de 8 de la mañana a 2, a las 2, de 2 a 4 voy a descansar, voy a parar a comer, bueno, no sé qué, y de 4 a 6 o de 4 a 5 una hora más y luego... O sea, puedo ver el overall de mi día y luego de la semana, ¿no?, porque en el método vas de mes a semana y a día. Entonces, es como entender tu tiempo en esos tres niveles. Y es importante porque si no, uno puede decir, no, es que no he tenido un día equilibrado. No, hoy no, efectivamente. Igual hoy has estudiado mucho, has dedicado muy poco a tu familia. Pero tú cuando luego ves la semana, cuando ves el mes, dices, ay, va, qué guay, he tenido esta cita con mis amigas, aquel día me fui al cine con este, luego tuvimos la fiesta de tal, y dices, vale, o sea, mi vida la veo en un mapa en el que veo que tengo un poco de todo lo que me gusta. Pero eso tienes que ser amiga del tiempo y entender los tiempos, ¿no? Y no quedarte solo tal, sino... Entonces, yo creo que esa técnica en el método es importante. Creo que ayuda mucho. Qué bueno. ¿Y los imprevistos cómo se gestionan? ¿Cómo los gestionas tú cuando de repente tenías toda la mañana organizada para algo importante y uno de los niños se pone enfermo, por ejemplo? Pues mira, te voy a contar, ayer tuve un imprevisto en mi mañana, o sea, yo empezaba el lunes, me costó un poquito sentarme a trabajar, las cosas como son, y de repente, estando yo manteniendo una reunión con Paula de mi equipo, veo que por la ventana que entra Mía, y digo, ¿pero qué hace Mía en casa, no? Digo, ¿pero esta qué hace aquí en casa? Y entonces de repente llega a mi oficina y me dice, no, que es que he perdido el autobús. Y yo, ¿cómo que has perdido el autobús? Y dije yo, la madre. Y Nacho, no, pues que se quede sin ir al colegio. Y yo, no, o sea, me sentía como, no quiero que se quede sin ir al colegio. O sea, que antes me daba igual, ¿eh? Yo he sido muy de dejar a mis hijos en casa, la verdad, he hecho mucho, pero ahora ya tiene una edad en la que ya no me da un poquito más cosa. Total, que cogí y me crucé y me la llevé al colegio, que el colegio no está aquí a la vuelta de la esquina. O sea, nos costó 45 minutos llegar al colegio, ¿vale? Es como si te vas casi como de Madrid a Toledo, ¿sabes? O sea, te vas así un ratito a pasar la mañana. Entonces, claro, yo me fui al colegio y me fui muy enfadada. O sea, le dije a Mía, es que me ha roto totalmente los esquemas. O sea, yo tenía un orden ahora mismo, ¿no?, de lo que iba a hacer, de lo que tenía que hacer y tal, y me rompió los esquemas. Y me rompió los esquemas. Y precisamente me rompió los esquemas porque yo creo que yo, dentro de mí, como he lidiado, como decíamos antes, ¿no?, tantas veces con el respetar los momentos, los tiempos, ¿no? Este es el tiempo de trabajo, el tiempo de los niños. Yo cuando veo un elemento, ¿no?, por decirlo de alguna forma, que va a interferir en ese orden que ya me había arrancado, que no sé qué, es como que le ves al lobo de repente. Entonces yo creo como que reaccioné en plan mal, porque dije, o sea, es que como que sentía como que iban a conquistar ese terreno que en ese momento para mí era sagrado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues que me fui a llevar la Mía, que luego me tuve que quedar 2 horas metida en el coche porque había un tráfico tal para volver que me costaba hora y media volver, y dije, yo no me voy a pegar una hora y media ahora en el coche quieta, me voy a quedar mejor aquí esperando a que baje el tráfico. Y ahí esperando no tenía ni el ordenador, porque como habíamos salido tan rápido, no tenía nada, nada, nada. Y lo que hice fue relajarme. O sea, de verdad que dije, mira, Belén, ya está, o sea, lo voy a dar por perdido. ¿Qué puedo hacer ahora? O sea, ¿qué voy a hacer? Dije, no pienso abrir Instagram, no pienso ponerme a hacer cosas que no me lleven a ningún sitio. Voy a estar tranquila, me puse ahí, me puse a respirar, no sé qué, dije, he perdido un día de curro, o sea, estaba pensando, estoy perdiendo un día de curro, porque luego tenía una comida con una amiga. Digo, lo estoy perdiendo ahora mismo, estoy perdiendo, igual me he equivocado, la tenía que haber dejado en casa, pues no sé qué, pues, y tal cual. O sea, eso fue, claro, luego ya a la tarde llegué, ¿y qué es lo que hice? Pues les dije a mis hijos, mira, hijos, hoy no he trabajado a la mañana porque me he tenido que llevar a Mía, se me ha ido cruzando absolutamente todo,
y voy a tener que trabajar ahora un rato. Le dije, Nacho, ¿puedes hacer tú, por favor, la cena hoy? Que es una de mis tareas, ¿no? Le dije, te pido, por favor, que hoy hagas algo, me da igual lo que sea, pero que lo hagas tú para que yo pueda este ratito no sentirme que mi día se me ha ido y no he conseguido sacar algunas de las cosas que tenía que sacar, ¿no? Entonces le di totalmente la vuelta a la tortilla y entonces fue eso, pues en lugar de trabajar a la mañana y a la tarde con mi familia, a la tarde pues me metí en mi despacho, estuve un par de horas, hice lo que era lo importante, me quedé tranquila y dije, ya está, o sea, es un día que ha sido totalmente distinto a lo que me podía imaginar. He hecho muy mal humor a la mañana, gracias a Dios lo he recuperado, luego me he vuelto a poner bien y move on, y a por otras. Entonces, ¿los imprevistos cómo se gestionan? Pues como una puede, sálvese quien puede, ¿sabes? Hay veces que se gestionan mejor y veces que se gestionan peor, o sea, yo de verdad que, o sea, hay veces que los he gestionado mejor que yo creo que ayer, que realmente se me fue la mañana, ¿no? Pero claro, es que estamos hablando de unas distancias en esta ciudad que a veces pues te pasa una de estas y te ha fastidiado la mañana, o sea, así sencillamente, ¿no? Entonces, yo así, con el flow, o sea, hay días que tienes un flow tremendo y no te afecta nada y otros días realmente te rompen los esquemas e intentas pues recuperar el día como puedas. Como puedes. Un besazo a Mía desde aquí, que la queremos Nada, mucho, la adoramos. Madre es muy mía. rica. Lo pensábamos el otro día con Miriam, que es mi socia, mi compi, y decíamos, si es que la hemos visto crecer, si es que la hemos visto Sí. crecer, ¿no? Y se ha convertido en una mujercita increíble y bueno, Es muy rica, mía. aunque Es una pierda el niña, autobús, la sí, queremos. sí, pobrecita. Sí, no, además es que luego me da pena porque ya la verdad que la culpa no había sido suya, había sido los hermanos que salen tarde y entonces hoy los hemos sacado a todos. Mira, a la mañana iban pi, pi, Más pi, firmes como... que para qué, ¿no? Sí, sí, hoy ha sido, vamos, parecía el ejército esto. Venga, uno, otro. Porque ya te digo que esto, pero es muy, la verdad que Mía es una cría, que es una monada de niña, o sea, es una, vamos, siento una suerte de tenerla porque es muy especial, es una cría muy especial. Bueno, Belén, estamos acabando ya y bueno, tu blog, tus redes sociales, tu Instagram son de esas cuentas que además de entretenerte, porque ya la que no te conocía ya te estará conociendo, eres una persona extrovertida, espontánea, etcétera. Además de entretener, aportas muchísimo valor. ¿Qué te dan a ti esas comentarias o esas personas que te siguen en tus distintas redes? ¿Qué te aportan? Pues mira, a mí la verdad es que mis seguidoras a mí me han hecho pasar los años más felices de mi carrera profesional. O sea, yo he sido muy feliz, que yo la verdad que de mi comunidad pues, he recibido muchísimo cariño, o sea, porque es mi motor. Yo hay días que igual pues estoy con menos ganas o lo que sea, yo cojo, abro mi Instagram, me leo un par de mensajes y me vengo para arriba y digo, bueno, oye, pues hay gente todavía ahí que le inspiro, que le doy energía, a veces mucho, ¿no? Es que me levanta la energía y yo, de verdad, que muchas veces vuelvo a mirar lo que he publicado y digo, pero ¿en qué momento yo aquí estoy dando energía? O sea, no lo sé qué es, porque me llama muchísimo la atención. Dicen, ¿qué ves que me das ganas de hacer cosas? Y digo, bueno, pues era la forma en la que hablo o la que, no sé. Pero entonces, esos mensajes que la gente me da de que yo les aporto, en realidad me están aportando ellas a mí lo mismo, o sea, me están dando esas alas, esa fuerza que una necesita para seguir pues abriendo cada día, ¿no?, las redes. Así que yo estoy, vamos, siempre, y siempre lo he dicho, estaré muy agradecida a las personas que me dan su apoyo, porque es mucho más importante de lo que parece. ¿Alguna vez has tenido ganas de tirar la toalla? Sí, sí que he tenido. La verdad que, te digo la verdad, nunca hasta este año. O sea, siempre me han hecho esa pregunta que cuando, que si he pensado en dejar las redes. Y yo la verdad es que seriamente nunca jamás me planteé dejar las redes hasta este año. Este año ha sido un año muy complicado. Me he desconectado, me desconecté, ahora ya estoy otra vez de vuelta, pero me desconecté bastante de mi proyecto en las redes y realmente me he planteado veces el dejarlo, sí. Hay veces que lo pienso y digo, no sé si esta etapa ya es una etapa que ha terminado o cómo si tengo que poner fin o no, ¿no? Esa falta a veces de, también de saber la decisión correcta, ¿no?, de cuál es y buscar esas señales, ¿no?, que te ayuden a tomarla. Entonces sí que la verdad que, aunque me encantaría decir lo contrario, sí que hay veces que me lo he planteado y lo iré viendo, ¿sabes? No tengo claro realmente ahora mismo, o sea, de aquí a un año cómo voy a estar ni qué voy a estar, pero bueno, yo creo que estoy también en un proceso de cambio, porque pues, el venirme aquí ha sido un cambio muy importante y entonces yo creo que la vida dirá, ¿no?, hacia dónde va el rumbo. Bueno, yo, Belén, queremos que sigas. Hablo por todas esas seguidoras que tienes, queremos que sigas, pero también queremos que estés bien. Así que
las decisiones que tomes, pues bien tomadas estarán. Antes de Vale. acabar, una batería de preguntas rápidas, ¿te parece? Genial. ¿Estás preparada? Estoy preparada. Venga, ¿eres zurda o diestra? Diestra. ¿De perros o de gatos? Pues de perros. ¿Té o café para inspirarte? Té. ¿Un objeto que siempre te acompañe? Mi medalla de bautismo. ¿Una ciudad donde celebrar la vida? En Los Ángeles. ¿Un famoso al que admires? Lewis House. ¿Un sueño cumplido? Vivir en Los Ángeles. ¿Y un sueño por cumplir? Viajar por el mundo, viajar más. Pues hasta aquí las preguntas, Belén. Gracias, gracias, gracias. Ha sido una ilusión tremenda el haberte tenido, un honor. Me encantaría haber grabado en directo para poder abrazarte, pero bueno, me conformo con haberte visto Muchas gracias, Úrsula. Muchísimas gracias a ti. La verdad que he estado súper a gusto, me ha encantado la entrevista y ojalá, pues es lo que decíamos al principio, ¿no? Que esto inspire a otras personas, que se puedan llevar algún pedacito que les sirva para su día a día. Estoy segurísima, segurísima que sí. Así que te dejo el micro para que te despidas de las personas que nos están escuchando y que les digas dónde pueden seguirte y dónde pueden encontrar tu método, tu cuaderno de sueños y todas esas cosas que tienes para tu comunidad que tan grande está y tanto aportas, ¿no? Bueno, pues la gente que me queráis seguir, chicas, estoy en Instagram fundamentalmente ahora como Balamoda. El método lo podéis encontrar en balamodashop.com y también os podéis seguir en el Instagram de la tienda que es Balamoda Shop. Y ahí damos muchísimos consejos y acompañamiento a personas que están pues, estudiando o trabajando, ¿no? Y acompañamos en pues, nuestras batallas diarias, ¿no? Que las tenemos todas y las conocemos bien porque os preguntamos siempre mucho. Entonces, cualquier persona que quiera tener ese apoyo, ¿no? En lo profesional, pues también nos puede seguir en Balamoda Shop. Y en Balamoda, pues también, yo doy consejos un poquito de todo, me gusta el lifestyle, la moda, la decoración, el crecimiento personal, con lo cual, si os gusta ese tipo de contenidos, pues ahí me podéis encontrar. Nos gusta, te seguiremos siguiendo y muchísimas gracias de nuevo, Belén, por este ratito que hemos pasado, me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Úrsula. Gracias a ti. Ha sido lo más emocionante de mi día y de mi semana y bueno, espero que para ti también. Y a ti que estás al otro lado, espero que te haya gustado, que te haya inspirado. Déjanos en comentarios un aprendizaje, algo que te llevas y nos encantará leerte. Nos vemos la próxima semana en el podcast de Úrsula Campos. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que te haya inspirado. Déjame un comentario con tu parte favorita porque me encantará saber qué te ha gustado más o qué has aprendido. Y si quieres estar al tanto de mis formaciones y recibir contenido gratuito para opositores, suscríbete al correo de los lunes en mi página ursulacampos.com. Te espero en el próximo episodio y recuerda que este camino es mejor recorrerlo en buena compañía.